Muy buen día, jóvenes. A ver el capítulo de los circuitos de corriente alterna. Entonces vamos a ver rápido introducción a la corriente alterna, el valor RMS o el valor eficaz, fasores, análisis de circuitos básicos y reactancias, impedancia y cálculo de corrientes, el plano complejo y generalización de redes, circuito serie paralelo en corriente alterna. Bueno, vamos a iniciar. Introducción a la corriente alterna y concepto de fase. La explicación formal de la corriente alterna se fundamenta en la proyección de un vector giratorio de magnitud constante dentro de un círculo unitario. Si establecemos de manera estricta la función coseno como muestra de referencia sobre el eje horizontal, cualquier señal sinusoidal se desplaza temporalmente, puede mapearse vectorialmente. ¿Qué significa esto? Bueno, vamos a darnos una guía con esto. Para empezar, bueno, un círculo unitario. El círculo unitario sirve, pero es para magnitud 1 y nosotros no tenemos, o para generalizar, no tenemos magnitud 1. Entonces vamos a hacerlo de esta manera. Nosotros tenemos un círculo de radio VM. Entonces vamos a suponer que este círculo gira. Ahí está, va girando hacia allá. Tenemos aquí mi punto de referencia. Este punto de referencia, pues yo le voy a poner que es 0 grados. Entonces, como esto está girando, yo tengo mi punto de referencia que está en otra posición, en un ángulo, le voy a poner o bueno, para generalizar le vamos a poner aquí ángulo 1 y le voy a poner ángulo 2. Entonces yo tengo un desplazamiento de un delta de ángulo, es decir, del punto de aquí al punto de acá tengo este ángulo menos este otro ángulo. Y puede tardarme un tiempo para hacer eso. Entonces lo que hacemos nosotros es pues tener la razón de cambio entre el ángulo, cómo cambia el ángulo con respecto de cómo cambia mi tiempo, T2 menos T1. Esto me da una razón de cambio instantánea que es el cambio en el ángulo con respecto, aquí le cambio el color, con respecto del tiempo. Y que esto evaluado en el límite se va a convertir en omega, que es mi velocidad angular. Ahora, la definición hablaba sobre una proyección. Entonces, si yo tengo, vamos a ponerlo aquí abajo, voy a redibujar el círculo para no rayar ni borrar ese. Si yo tengo de nuevo mi círculo así, igual con mi radio BM, en algún punto esto se desplaza hacia otro lugar. Se desplaza a un cierto ángulo θ. Yo aquí sigo teniendo BM. Entonces, habla de proyección porque si yo estoy en este punto yo lo puedo descomponer en dos coordenadas o en dos valores, formándoseme un triángulo rectángulo con lados A, B y VM. Por eso no me gusta el triángulo, el círculo unitario, porque quedaría AB1 y no se puede generalizar. Entonces, en ese triángulo rectángulo yo tengo mis relaciones trigonométricas. Las relaciones trigonométricas relacionan los tres lados de un triángulo rectángulo. La primera relación que tenemos es la relación seno del ángulo θ, que esa relación es igual a cateto opuesto, que en este caso es B, entre la hipotenusa, que es VM. Y luego tenemos la relación coseno, que la relación coseno es el cateto adyacente A sobre la hipotenusa BM. De aquí yo puedo despejar a A y a B, de manera que B me queda igual a VM por el seno de θ y A me queda como VM por el coseno de θ. Y lo que dice es que yo tengo aquí, si esto está girando con una cierta velocidad angular, yo puedo describir a A y a B en movimiento. Esto está girando. ¿A qué va a pasar? En este punto, cuando el ángulo vale 0, A vale igual que VM. Pero entonces A se va a ir reduciendo conforme el ángulo se incrementa hasta que el ángulo llega a 90 y se queda aquí. Entonces A vale. El ángulo sigue incrementando desde 90 hasta 180 y A va a ser ahora menos VM. Sigue incrementando el ángulo
hasta 270 y A vuelve a valer 0 y luego se incrementa el ángulo de 270 a 360 y A vuelve a crecer. De manera que A se ve una función como si fuera vaivén. A crece y decrece. A crece y decrece. Si lo viéramos en el eje vertical, crece, decrece, crece y decrece. Y la función B también hace lo mismo. Cuando el ángulo vale 0, B está aquí en este punto y vale 0. Y luego el ángulo crece a 90 y ahora B vale BM. El ángulo sigue incrementándose hasta 180 y cuando vale 180, B vale 0. Y luego de 180 a 270, B crece hasta otra vez menos VM. Entonces también B tiene este movimiento. Bueno, no es movimiento, este comportamiento. Crece y decrece. Si observamos las dos formas de A y B, pues vemos que el comportamiento de crecimiento y decrecimiento están regidos por la función seno y por la función coseno. Si nosotros observamos únicamente la función seno, vamos a pegar aquí la función seno como la tenemos aquí. Entonces estamos viendo este comportamiento. La magnitud de B va desde 0 hasta BM y luego va hasta menos BM. Y eso es como se comporta el valor B. Ahora, si nosotros observamos el coseno, sería algo muy parecido, solo que ahora el coseno iniciaría en, lo voy a dibujar manualmente, o bueno, voy a copiar esta de aquí. Déjame ver si la puedo copiar para tratar de moverla. ¿Cómo se vería la función coseno? Bueno, no sé cómo editar esto. Editar texto alternativo, a ver. Nada. Entendido. Bueno, lo voy a hacer manualmente. El coseno empieza aquí. El coseno empieza cuando la función vale el máximo, que sería aquí en BM. Aquí sería el valor de 0. Esto de acá atrás lo vamos a ignorar de momento. Esto de acá lo ignoramos. Entonces empezaría aquí. Y se seguiría esta función otra vez hasta BM. Esa era la diferencia entre ellas. Una empieza en 0, la del seno, y la del coseno empieza aquí en 1 por BM. Ok. Vamos a regresarnos de momento acá a los apuntes. Entonces, los parámetros característicos de esta función. Dice, una señal general de voltaje en el dominio del tiempo se expresa como Vt, Bm por seno de omega t más phi. Ya sabemos el comportamiento de la función seno. Ahorita vamos a explicar qué es lo demás. Entonces, tenemos los parámetros. El primero de ellos es Bm, que es la amplitud de la función o la amplitud de la señal. Podemos tener voltaje o podemos tener corriente. Y eso se le llama valor pico o valor máximo. La frecuencia angular, que es omega t, ya vimos que omega es, vamos a regresarnos a la gráfica, es la velocidad angular. Es decir, es como nosotros medimos el cambio de la posición o el cambio del ángulo con respecto del tiempo. Nosotros aquí vimos que tenemos ahora que distancia entre tiempo. Entonces, si omega es velocidad angular, pues tendríamos nosotros la distancia, pero la distancia aquí la vamos a contemplar en algo que es más fácil de medir, que es toda la vuelta. Toda la vuelta, que son 360 grados, en radianes serían 2pi radianes. Entonces serían 2pi radianes entre el tiempo que se tardó en dar esa vuelta. Entonces, así sería la velocidad angular. 2pi, que es entre t, que es el tiempo que tardó en dar esa vuelta. Esto también lo podemos escribir como 2pi por f, porque la frecuencia es la cantidad de veces que se hace algo por intervalo de tiempo. Y es el recíproco. Por ejemplo, si una vuelta la da en 2 segundos, entonces ¿cuántas vueltas da por segundo? Si una vuelta la da en 2 segundos, quiere decir que da media vuelta por segundo. Ahora, si por ejemplo se tarda 0.25 milisegundos en dar una vuelta, quiere decir que alcanza a dar 4 vueltas por segundo.
el periodo 250 milisegundos, 5 milisegundos, la frecuencia serían 4 segundos. Entonces sería la velocidad angular o la frecuencia angular. Se mide en radianes sobre segundo. La frecuencia es el número de ciclos por segundo y el periodo es el tiempo que tarda en dar un ciclo, y eso se mide en 1, es igual a 1 sobre f segundos. Y la fase, ahora sí vamos a ver qué es la fase. Primero entendamos lo que es el periodo. Vamos a verlo nosotros ahora, pero acá ya comprendimos que es una vuelta, pero ahora vamos a verlo acá. ¿A qué se refiere con el periodo? Pues es el tiempo que tarda en volver a repetirse la señal. Se fijan, cada 2pi la señal vuelve a ser la misma. Cada 2pi la señal es la misma. Entonces el periodo es lo que equivale en tiempo, el tiempo que le tarda recorrer esos 2pi radianes. Y ese es el periodo. Bueno, ahora sí, ¿qué es la fase? Vamos a volver a poner nuestro círculo de referencia. Vamos a dibujar otra vez un círculo. Lo voy a poner aquí abajito. Vamos a ponerlo aquí abajito. Vamos a poner aquí abajito el círculo. Ahí está. Ahora vamos a imaginar que tenemos esto así. Es un palito, digamos, de radio R que está girando. Tiene una cierta velocidad angular omega 1. Pero hay otro palito que también está girando a esa misma velocidad. Entonces tenemos dos palitos. Tenemos el palo azul y el palo negro. Y los dos giran a la velocidad, a la misma velocidad. Entonces tenemos los dos juntos, girando los dos juntos a la misma velocidad. Nosotros no veríamos uno y el otro porque están los dos juntos. Pero ahora, ¿qué pasa si movemos en ángulo a uno de ellos? Vamos a desplazar ahora, por ejemplo, el azul. Y lo voy a poner acá. El azul y el negro giran los dos a la misma velocidad omega 1, pero los dos están separados una cierta fase phi. Lo que veríamos nosotros es que estos dos que forman una V, veríamos la V moviéndose alrededor de todo el círculo a la misma velocidad. Tendríamos nosotros aquí el palito azul y tendríamos nosotros el palito negro moviéndose, conservándose esta distancia angular de phi durante todo el trayecto, girando los dos a la misma velocidad omega 1. Entonces en el círculo es muy difícil que veríamos algo girando conservando esa distancia. Pero si yo pongo, por ejemplo, aquí el negro, lo voy a poner aquí, que este está de este lado. Voy a hacer la réplica de la función. Bueno, exactamente igual. No voy a poder dibujar exactamente igual porque no tengo buen pulso. Pero bueno, imagínensela que la estoy graficando exactamente igual. Entonces lo que estamos viendo nosotros aquí. Ahora sí, déjenme la trato de dibujar. Ay, qué difícil es dibujar. Bueno, ahí está. Esto que ustedes están viendo aquí es la misma señal, solo que está recorrida. Eso que se recorre y que vemos que están siempre separadas, esto que se recorrió aquí, esto de aquí, es precisamente la fase. Y puede ser que la señal esté adelantada o que esté atrasada. En este caso está atrasada porque esta empezó primero, esta empieza y luego esta entra después. Es decir, cuando esta termina en tiempo, esta termina después. Esta empieza en tiempo antes y esta empieza después. Entonces aquí nosotros tenemos una señal con atraso y podemos tener también una señal que empiece antes. Entonces aquí la vemos que empieza. Aquí vemos que sigue. Aquí vemos que... Y esta señal termina primero que la original. Y acá también tenemos pues la misma separación entre ellas, que esta es la famosa fase. Ahora, ¿cómo sabemos cuál es cuál? Por ejemplo, aquí vemos que esta, bueno, vamos a anotarla. Este sería con atraso
y esta sería con adelanto. ¿Con respecto de qué? Con respecto a la función senoidal original. Nosotros aquí tenemos esta función generalizada, que es b de t, bm por seno de omega t más phi. Entonces, si yo tengo, lo voy a poner aquí, bm igual, perdón, no, bm no. Tenemos b de t igual a bm por el seno de omega t más phi. Entonces yo quiero saber si este signo positivo o negativo le corresponde un atraso o un adelanto. Para saberlo es muy sencillo, vamos a analizar esto. La función seno vale 0 cuando el argumento es 0. Es decir, que nosotros necesitamos que el argumento sea igual a 0 para saber dónde va a empezar. Entonces, si por ejemplo phi es 0, no hay fase, omega t debe de valer 0. Te vale 0, entonces esto empieza aquí. Pero vamos a ver que esto es diferente de 0. Entonces yo tengo, por ejemplo, para t igual con 0, tengo seno de 0 más phi, y pues esto es un valor diferente de 0. Por ejemplo, si estoy en un valor positivo, por ejemplo, estoy aquí, si es un valor positivo, si este es mayor que 0, entonces omega t debe de valer menos phi. Entonces esto es lo que ya me está dando el resultado. Esto es lo que debe de valer omega t. Omega t debe ser menos phi. Entonces, cuando este es positivo, nosotros tenemos un adelanto. Es decir, que aquí en este adelanto, en el argumento del seno, tendríamos omega t más phi. Ahora, en el otro caso, si omega t, voy a hacerlo con otro color. Si omega t menos phi es igual con 0, entonces, por ejemplo, si yo tengo esto de aquí, omega t tendría que valer phi. Y ya estamos nosotros, por ejemplo, en este lado. Estamos aquí, bueno, voy a continuarla esta. Esta de acá nos daría un valor negativo. Es decir, que seno de un número negativo de phi nos debe de dar un número negativo. ¿Sí entienden eso? Bueno, voy a tratar de explicarlo. Cuando estoy en esta, en la de adelanto, estoy evaluando en t igual con 0. Para t igual con 0, estoy evaluando un valor de phi que me da un valor de seno positivo. Y un valor de seno positivo me da un valor positivo. Pero si yo quiero evaluar para t igual con 0, estoy aquí, y quiero este valor de phi, este valor de la función ahora negativo, tendría que evaluar un valor negativo de phi para que me dé un valor negativo de seno. Entonces en el atraso, el argumento del seno debería de ser negativo. Entonces, si por ejemplo tenemos una función bt igual a, voy a ponerle un buen número cualquiera, 3 por seno de 2pi más pi tercios, por ejemplo, esta señal va adelantada. No empieza en 0, empieza antes del 0. Y si yo tengo b de t igual a 3 por el seno de 2pi, bueno, me falta la t, 2pi t menos pi tercios, por ejemplo, entonces esta señal va atrasada. Esta es la primera, voy a ponerle b1 de t y esta voy a poner b2. b1 de t empezaría antes del 0. Voy a usarla con otro color. Empezaría antes pi sobre 3 y la otra empezaría después. Aquí empezaría en pi sobre 3. Esta sería B2 y la roja sería B1. Entonces la fase es un desplazamiento en el eje X. Eso es para terminar de definirla prontamente. Bueno,
Vamos a continuar. Aquí está la función seno, aquí tenemos la señal de voltaje y lo que les comentaba de la fase. Ahora, el valor eficaz o el valor RMS, root mean square o raíz del valor medio cuadrático, representa el valor de corriente o voltaje continuo que disiparía la misma potencia promedio sobre una resistencia pura. Como nosotros tenemos variación de voltaje con un multímetro, veníamos de voltaje. El marcaría 0 M y luego 0 y luego menos B. Estaría mandando un que variara con y si quisiéramos calcular el valor promedio, pues tampoco ganamos nada, porque si nosotros observamos la figura, déjame ver si todavía la tengo aquí copiada. Sí, ahí está. Si nosotros sacamos el valor promedio de esta función, pues tenemos medio ciclo positivo y tenemos medio ciclo negativo. Bueno, en lo que hacer con otro color no se puso. Tenemos medio ciclo positivo y tenemos medio ciclo negativo. Entonces, si sumamos este más este, pues el resultado va a ser 0. Nuestro valor promedio. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es elevar al cuadrado esta función. Al elevar al cuadrado esta función, lo voy a hacer con otro color, con un verde tal vez, y con este verde. Tenemos nosotros esta función que está elevada al cuadrado. Voy a exagerar, nada más para que se vea. Elevada al cuadrado. Y esta que es negativa, pues se eleva al cuadrado y también se hace positiva. Ahí está. Entonces ahora tenemos dos funciones positivas, que estas las sumamos y ya tenemos un valor que es diferente de 0. Y ese promedio, ese sería el valor promedio de esa señal del valor cuadrático, pero le tendríamos que sacar la raíz cuadrada. Le tenemos que sacar la raíz cuadrada de esto, es decir, sacamos ese valor promedio ahora de las dos elevadas al cuadrado y al resultado le sacamos el promedio. Por eso es que el valor RMS es la raíz cuadrada del valor promedio de la función elevada al cuadrado. Es decir, hay que resolver una integral cuadrática con raíz cuadrada. Entonces, bueno, aquí ya la tenemos nosotros representada y también resuelta. Entonces, el valor promedio se evalúa en un periodo de 0 hasta t de la función elevada al cuadrado y el resultado le sacamos cuadrado. Para no batallar, pues el cuadrado lo pasamos de momento para el otro lado. Entonces, ahora tendríamos nosotros el valor RMS al cuadrado igual a esta integral. Y ahora tenemos nosotros que es la función elevada al cuadrado, pues sería el voltaje al cuadrado, la función seno al cuadrado. Para resolver esta integral no la podemos resolver con cuadrado, sería u al cuadrado. Resolverla como u al cuadrado, necesitaríamos que esto esté multiplicado por coseno, no lo tenemos. Entonces sustituimos con una identidad trigonométrica el seno cuadrado para poderla resolver. Seno cuadrado de teta es igual a 1 menos coseno de 2 veces el ángulo entre 2. Sustituimos esto aquí y lo tendremos de esta manera. El valor cuadrático, el valor RMS al cuadrado es igual al voltaje máximo al cuadrado, que este es constante, lo sacamos, entre 2t. ¿Por qué? Porque tenemos este 2 acá, entre 2t, evaluado desde un periodo de 1 menos coseno de 2 omega t más 2 phi. Ahora sí, la integral de esto la podemos resolver. Esta parte sería la integral de 1 por dt menos la integral de esta parte, que es la integral de 0 a t de coseno de 2t más 2 phi. Acuérdense que es 2 veces el ángulo, por eso es 2 phi. Más que aquí le pusieron phi mayúscula en lugar de phi minúscula. Bueno, ok, entonces para resolver esta integral, pues es bastante sencillo. La integral del coseno es seno y necesitaríamos nosotros la función, la derivada o la diferencial del argumento, que la diferencial del argumento sería 2 omega más 0, porque la diferencial de 2 phi, como es constante, es 0. Entonces, primero esta integral está sencilla. La integral de t es t, ahí está, la ponemos. Y luego la integral de este otro lado. La integral de este otro lado quedaría la integral de esta función. Complementamos con la diferencial y la integral del coseno de seno.
y con el diferencial completado sería todo eso entre 2 omega evaluado de 0 a t. Sustituyendo con los límites de esta integral quedaría de esta forma. Sustituimos t por t mayúscula, t minúscula por t mayúscula, y luego menos esto evaluado en 0, que sería 2 phi, y luego esto nos quedaría aquí, multiplicamos, sería, si se fijan, ahora una pregunta que no, tal vez nos hicieron, ¿por qué aquí dice 2 pi entre omega? Bueno, si ustedes recuerdan, t es igual a 2 pi sobre omega, entonces sustituimos aquí el t mayúscula, aquí está, es todo esto de aquí, 2 por 2 es 4, omega con omega se cancela y me queda seno de 4pi más 2pi igual a menos seno de 2 phi. Y todo eso entre 2 omega. Si nos fijamos, seno de 4pi, seno de npi es igual a 0. Y nos queda seno de 2 phi, pero como es límite superior menos límite inferior, entonces este término se cancelaría con este otro término, seno de 2 pi menos seno de 2 phi. Entonces aquí quedaría esto de aquí y quedaría así nada más. Debido a la periodicidad de 2 pi en la función, seno de 4 pi más 2 phi es igual a seno de 2 phi. Por lo tanto, este de aquí es igual que este y se cancelan. Y la parte nos queda 0. Entonces nada más nos quedaría la integral de 0 a t, sería t, o sea 2 pi sobre omega. Entonces, al evaluar nos quedaría así. 2 sobre t, que era lo que tenemos afuera de la integral, que está acá de este lado. T se va y nos queda que el valor cuadrático medio al cuadrado es igual a bm al cuadrado sobre 2. Y ya nada más sacamos raíz cuadrada en ambas partes, en ambos lados, y nos queda que el voltaje RMS es igual al voltaje máximo, al voltaje pico, sobre raíz de 2, que eso es aproximadamente 0.771 veces Bm. Y ese es el valor cuadrático medio. Entonces, ahora cuando ustedes agarran un multímetro para medir un voltaje de corriente alterna, lo que ustedes van a ver en esa pantalla es el voltaje eficaz, voltaje RMS. Bueno, vamos a continuar. Ahí, lo hice pequeño. Vamos a continuar. Fasores, concepto de fasor. Un fasor es una representación compleja de una señal sinusoidal que permite simplificar el análisis de circuitos en corriente alterna. Se basa en la identidad de Euler, que es E a la J omega igual a coseno de teta más J seno de teta. Entonces, esta de aquí se puede convertir en V igual a Bm con ángulo de 0. Ahora, la explicación para que quede claro cómo son los fasores es un poquito complicada. Lo voy a tratar de explicar de una forma más sencilla. Pero imagínense de nuevo en un círculo un vector. Vamos a poner un vector aquí. Este vector apunta en 0. Este vector tiene una magnitud de, voy a ponerle B1. Tiene una magnitud B1 con un ángulo de 0 grados. Y yo puedo dibujar otro vector. Vamos a dibujarlo para acá. Este vector tiene una magnitud de B2 con un ángulo, vamos a suponer aquí, de phi. Con un ángulo de phi. Sencillo en diagramas vectores. Pero imagínense que ahora estos no son vectores. Esos vectores están girando los dos a una velocidad omega 1. Los dos están girando a una velocidad omega 1. Entonces pasa lo que habíamos dicho. Tenemos dos señales girando, pero se mantienen separadas las mismas distancias del ángulo phi. Entonces la representación de esta función, voy a ponerla aquí como B1, ya no es un vector. Este sería la magnitud B2 por el seno de omega 1, que es su velocidad angular, más phi.
Y la representación de este sería una señal, perdón, este sería B2. Lo borramos. Este aquí sería B2. B2 y este es B1. B1 de t igual a B1 por el seno de omega 1 de t más 0. Entonces aquí la posición del diagrama fasorial lo va a dar la fase. Entonces en lugar de escribir todo esto como una función, lo escribimos como si fuera un vector. Y la posición del diagrama fasorial la va a dar en la fase que tenga. Si todas tienen fase 0, pues todas están apuntando en 0. Y si tienen otras fases distintas, entonces pone otra fase distinta. Ahora, esto se simplifica de esta manera. Si nosotros suponemos que esto es, por ejemplo, lo podemos hacer para senos o para cosenos. Lo vamos a hacer para seno. Pero si nosotros tenemos una fase igual a 0, nosotros decimos que esto está en el eje real. Y si nosotros tenemos una fase de pi sobre 2, entonces nosotros decimos que esto está sobre el eje imaginario. Ya no hacemos un círculo, ahora hacemos nosotros un diagrama complejo con su parte real y su parte imaginaria. Y si nosotros tenemos una fase de 0, entonces aquí tenemos nosotros en el eje real, y si tenemos una fase de 90, una fase de pi sobre 2, entonces está en el imaginario. De manera que nosotros podemos descomponerla. Por ejemplo, si tenemos un fasor, voy a ponerle aquí F1, que tiene una magnitud F1 con una fase Φ1. Esta fase Φ1 en realidad sería como descomponer esto en sus dos componentes rectangulares. Por eso es que un fasor puede tener esas tres representaciones. Puede estar representado como A más BI, o puede estar representado como CAE a la J omega, o puede estar representado como C que multiplica a coseno de teta más I seno de teta, como los números complejos. Nosotros no vamos a hablar de estas tres, nos vamos a quedar con una representación como esta, una representación exponencial para poder definir a los fasores. La representación exponencial se reduce a esta notación, que en lo personal a mí no me gusta usar, pero muchos textos la utilizan, donde solo ponemos una magnitud y ponemos el signo de ángulo y le ponemos nosotros el ángulo. Pero esa sería una representación de un fasor. Bueno, regresando acá, entonces tenemos nosotros esto. La forma polar, la forma exponencial, bueno, vamos a usar la forma polar. En realidad no es correcta como está aquí, en estos apuntes están mal. Una forma polar es con coordenadas o con una tupla de coordenadas polares, donde tengo mi primer coordenada, que es el radio, y la segunda coordenada, que es mi ángulo. Esta es la correcta forma polar. Pero bueno, vamos a dárselas por buena para no confundirnos. Entonces aquí tenemos donde A es Bm coseno de teta, B es igual a Vm seno de teta, y la magnitud es esto elevado al cuadrado, y la fase es el arco tangente de B sobre A. Entonces eso ahorita no nos vamos a confundir, vamos a hacerlo de manera más sencillo. Y aquí tenemos, bueno, este dibujo es el que puse yo acá para hacerlo un poco más claro, donde tenemos nosotros estas dos aquí. Ahora, no quiero que sea que nos casemos con el eje X o el eje real coseno de teta y el eje imaginario seno de teta, porque ahorita que veamos las reactancias, llegar a confundir con eso. Entonces vamos a simplemente decir que si mi cero estoy sobre el real, y si mi fase es 2 o 90 grados, estoy sobre el eje de los imaginarios. Bueno, vamos a ver un circuito elemental de resistencia pura, pero eso lo vamos a ver en otro video. Saludos.